Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hoy continuamos con la serie de enseñanzas sobre la última semana que estuvo el Señor Jesucristo en la tierra antes de su muerte en la cruz. Y hoy, día jueves, según el orden que llevamos, nos toca hablar sobre los eventos que se dieron en la última cena. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este día. Te pido, Señor, tu palabra, que me des palabra, sabiduría para poder compartir con mis hermanos lo que me has enseñado. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, a sus familias, que los mantengas sanos, que los protejas del mal y de este virus. Protégenos a todos de esto, Señor. Te doy gracias por la provisión que nos das todos los días y te pido que bendigas nuestros hogares, Padre. Gracias te doy, Señor. Gracias te damos por ser tan bueno y ser fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes, hermanos, 3 puntos que pude ver de importancia en las Escrituras, en los libros de Lucas y Juan. Estos puntos son los siguientes: nuestras expectativas versus las expectativas del Señor, la humildad y el Señor quiere que seamos servidores. En las escrituras de referencia utilizaremos los libros de Lucas y Juan. En el libro de Lucas, en el capítulo 22, los versículos 24 al 30, dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. En Juan, capítulo 13, en los versículos 4 al 17, dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Primer punto: nuestras expectativas versus las expectativas del Señor. Como dice en Lucas 22, en el 24 al 25 y 29 a 30, hubo una disputa entre los discípulos porque estaban queriendo ver quién iba a ser mayor en el reino de los cielos. Como cuando estaban los 2 hermanos preguntando al Señor: Señor, ¿quién se sentará a tu diestra? Lo mismo, aquí ya no es un diálogo, están en disputa. O sea, hay una discusión fuerte de que quién va a ser el mayor en el reino de los cielos. Porque el Señor les dijo: van a ser ustedes coherederos en el reino y van a sentarse y van a juzgar sobre Israel. Y les doy el ejemplo: los señores, o sea, los reyes se señorean
de las naciones, y se les llama bienhechores, pero él dice que, aparte de eso, ya en Juan 13, en los versículos 6, 7 y 8, el Señor les dice, el Señor viene y les lava los pies. Y vemos aquí que hay un contraste fuerte, y esto no le gusta a Pedro, porque leemos, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares no tendrás parte conmigo. O sea, ellos esperan, ellos tienen una imagen, tienen un concepto distinto hasta ese momento de lo que es ser parte del reino de Dios, es de ser coherederos del reino de los cielos. Ellos esperan ser como los reyes, y lo que ellos han visto en el mundo es gente que se enseñorea sobre las naciones, que la gente les rinde pleitesía, que la gente les obedece, que la gente les sirve. Nosotros lo podemos ver hoy día. Tenemos los mejores ejemplos, son los reyes de Inglaterra, tal vez los de España, pero luego los de Inglaterra salen más en las noticias, y cuando vemos las noticias vemos que todo el mundo les abre paso y les rinde pleitesía porque agachan la cabeza, y todo el mundo está ahí para servirles, todo el mundo está con grandes ansias de conocerlos, de saludarlos, darles la mano. Y ese es el concepto que tenían ellos sobre ser coherederos, sobre ser parte del reino, y que iban ellos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero viene el Señor Jesús, y siendo rey, y siendo su maestro, y siendo su Señor, viene y le lava los pies. O sea, ¿qué es esto? Que obviamente, tal vez todos lo estaban pensando, y igual los estaba sorprendiendo esto, pero el que sale como siempre, de un solo hablar, el más expresivo de todos, Pedro, viene y le dice, tú me estás lavando los pies a mí, jamás, porque él no concibe que un rey venga y le lave los pies a sus súbditos. En Lucas 22, perdón, versículo 27 dice, porque viene el Señor y les dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. O sea, el Señor le está dando el ejemplo de lo que ellos han visto. Los reyes se sientan a la mesa y les sirven, y el que se sienta a la mesa, o sea, a la cabeza de la mesa, es el más importante, es el mayor, de mayor rango. Pero Él les dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y en Juan 13, en Juan 13, el Señor les dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, claro, o sea, Él es el maestro y es el Señor, porque lo sois. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor espera que lo tomemos de ejemplo. Es decir, nosotros tenemos una idea de quiénes debemos ser. Ellos tienen una idea de que ellos deberían, ya siendo reyes, como coherederos del reino, pues ser importantes y sentarse a la mesa y que les sirvan. Y que se les sirva, que ellos sean los más importantes. Al punto de que unos de ellos estaban discutiendo fuerte de que quién sería el mayor en el reino de los cielos, entre los discípulos, entre los apóstoles. El Señor viene y les dice que no, que sigan el ejemplo de Él, que Él no se sienta a la mesa como el más importante, como el mayor, sino se sienta como el que sirve. O sea, no es el que se sienta a la mesa el mayor, ¿no? Él dice, sí es el mayor, pero yo estoy aquí entre vosotros como el que sirve. O sea, le está dando el ejemplo de que
lo que ellos esperaban no es lo que el Señor Jesucristo espera de ellos. Después, otra vez en Lucas, en el versículo 26, en Lucas 22, en el versículo 26 dice, mas no así vosotros, si no sea mayor entre vosotros, si no sea el mayor entre vosotros, como el más joven, y el que dirige como el que sirve. En el 25 decía, pero él les dijo, los reyes de las naciones se señorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. O sea, el concepto es que el mayor, el de más antigüedad, se le rinde respeto, pleitesía, se le sirve, pero él dice, el que es el mayor, que sea como el más joven, el de más antigüedad sea como el que tiene menor antigüedad, y el que dirige como el que sirve. No es el que da las órdenes, no es el que todo el mundo tiene que hacer lo que dice, sino que él tiene que ser como el que sirve. Después dice en Juan 13, versículos 14 y 16, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. O sea, el Señor espera que seamos ubicados y que no somos más importantes que el hermano menos antiguo o el más pequeño. O sea, Él siendo el Señor y Maestro, les lavó los pies. Entonces, ahí cambia la perspectiva. Ellos esperaban, hey, yo tengo que ser ¿quién va a ser el mayor? Al ser mayor, estamos hablando de que yo voy a tener más antigüedad, más rango, más importancia. Y el Señor dice, no. O sea, tienen que ser como el que sirve. O sea, el que sirve supuestamente es de menor importancia que al que se le sirve, o sea, el de mayor rango, al rey, al Señor, que está a la cabeza de la mesa. Pero no, aquí es que seamos iguales, iguales. La humildad. En todo esto, que están disputando quién es mayor y viene el Señor y empieza a lavarle los pies, vemos una muestra de humildad. Volvemos a Lucas, el 22, en el versículo 24, y dice que una disputa, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería mayor. Y volviendo a leer estos versículos, y en Juan 13, versículos 4 y 5, se levantó de la cena y se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en el hebrío y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Entre los apóstoles hubo una discusión acerca de quién de ellos sería de mayor rango de importancia en el reino de Dios. Eso ya lo hablamos. Cuando alguien empieza a discutir, no a dialogar, sino que a discutir y disputar, no, es que yo me imagino, ya me los imagino. No, es que yo tengo más conocimiento, yo he estado más cerca del Señor, así que yo tengo que estar a la diestra de Él y yo tengo que tener mayor rango. Pero eso que implícitamente que quieren decirle al otro. Y vos me vas a tener que obedecer a mí. O sea, es una postura hasta cierto punto de arrogancia, orgullo. ¿Quién va a ser más importante? ¿Quién va a ser mayor? Los apóstoles, como todo ser humano, tenían su ego, igual que todos nosotros. Tenemos nuestro corazoncito, ¿verdad? Que quiere todo para él y quiere ser importante. Y bueno, pero el Señor les dio el ejemplo de humildad de lavar sus pies. Ellos estaban tratando de irse hasta aquí arriba y vino él y vino a lavarle los pies, lo que está más cerca del piso. O sea, lo más bajo. Después, en Juan, siempre en Juan 13, en el versículo 7 al 8 y después del 14 al 16 leemos, respondió Jesús y le dijo a Pedro, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro dijo, no me lavarás los pies jamás. O sea, se sentía ofendido porque ¿cómo es posible que el Señor, mi Dios,
me esté lavando los pies a mí. Algo tan servil como que le estén lavando los pies a alguien. Algo tan humillante. Pues si yo, Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. La acción de lavarle los pies a una persona, a otra persona requiere pues de humillación, porque se tiene que arrodillar uno. Se tiene que arrodillar, la otra persona queda en alto y uno queda en bajo. Entonces arrodillarse ante la otra persona y tocarle los pies a esa persona. Póngase a pensar en eso. Tocarle los pies. Yo no sé, como lo veo yo, hermanos, eso ya es un acto de intimidad privado, eso es muy, muy, muy cercano, que me estén tocando los pies. A mí no me gusta que nadie me toque los pies, no sé, es bien incómodo que alguien le esté tocando los pies a uno. No sé, no lo puedo explicar ahorita, pero es incómodo, o sea, y si yo digo que alguien me toque los pies, es porque es alguien íntimo. Mi esposa me puede tocar los pies para hacerme masaje o viceversa, o yo le puedo tocar los pies a mis hijos para curarlos de algo, o cuando están chiquitos para hacerles masajes, o mi mamá o mi papá, pero son personas cercanas. Póngase a pensar en eso. O sea, ¿a quién le gusta que cualquier extraño le toque los pies? Nadie. En este caso es una persona cercana, es el Señor, pero él en este caso no es que le está haciendo masaje, le está lavando los pies. Ellos pueden que se laven los pies ellos mismos, pero el Señor viene y se los lava a ellos. Esto es simbólico, pero Él se está humillando, arrodillándose a servirles en lavarle los pies a ellos. Como les digo, es un acto de humillación ante otra persona, es un momento de intimidad, y ese momento de intimidad requiere de amor o respeto a la persona, o estar sujeto a esa otra persona por algún tipo de obligación. ¿A qué me refiero? En la parte de que es un acto de intimidad que requiere de amor o respeto, por amor a mis hijos, yo puedo venir y lavarle los pies. Por amor a mi esposa, yo puedo venir y lavarle los pies o hacerle masaje porque le duele el pie o qué sé yo, y viceversa. En el caso de un amigo o un familiar requiere de amor, pues, o sea, darnos a él a lavarle los pies. Ya fuera de eso, ¿quién podría lavarle los pies a uno en aquellos tiempos? Solo se me ocurre un esclavo, un sirviente, en tiempos modernos, un doctor, un enfermero, porque uno se le quedó, se esguinzó el tobillo o tiene un problema en el pie, pero eso ya se hace por obligación, pero en este caso es por amor que lo hace. Ven ustedes cómo Pedro le dice jamás, se rehúsa, o sea, está en shock. ¿Cómo es posible que el Señor me va a lavar los pies a mí? Fue el único que se opuso de manera fuerte, pero el Señor le hizo entender que si Él mismo, que era el Dios de gloria, creador del universo, era humilde para servir a sus discípulos haciendo esto, ¿cómo no lo iban a hacer ellos? Y que esto es necesario, porque si uno no permite, si Pedro no le hubiera permitido al Señor que le lavara los pies, Él dice, no tendrás parte conmigo. No tendrá parte con Él, es no tener parte en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si yo me rehúso, si Él se hubiera rehusado a que le lavara los pies, significaba que todavía tenía algo de orgullo y arrogancia en su corazón. Y era necesario que Él que fuera lo suficientemente humilde también, así como los demás discípulos, en permitirle al Señor que les tocara sus pies y les lavara sus pies, para poder tener parte en el reino de Dios.
Y como último punto, el Señor quiere que seamos servidores. El Señor quiere que seamos servidores. Lucas 22, otra vez, en el versículo 25, dice, pero Él les dijo, los reyes de las naciones enseñarán de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sé el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Uno en su ego naturalmente espera ser reconocido por antigüedad de rango opuesto, y por ende que se le obedezca a sus órdenes, que se le rinda respeto, pleitesía, que se le sirva. Sin embargo, el Señor nos dice todo lo contrario aquí, todo lo contrario. No es que me van a servir a mí, así como los reyes enseñarían de las naciones, no. Yo estoy entre vosotros como el que sirve, no como el que se enseñorea de las naciones, no como el que se sienta a la mesa, a la cabeza de la mesa, para que le sirvan, como el más importante. Yo estoy aquí sirviéndoles a ustedes. Piensen en eso, o sea, el lavado de los pies. Vuelvo a Juan 13, en el versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, tú me lavas los pies. Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás, jamás. O sea, qué drástico. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. O sea, el lavado de los pies en algunas culturas se considera una vergüenza. En el Antiguo Testamento, Abraham mandó a que se le lavase los pies a los 3 ángeles que vinieron a visitarlo, probablemente por sus criados, probablemente por sus criados o sus esclavos. O sea, Abraham era el patriarca, él era el jefe de la casa, él era el de mayor rango en su casa. Y no dice que él haya lavado los pies a los ángeles, sino que se les lavó, mandó a que se les lavasen. O sea que sus criados les lavaron los pies a los ángeles, los criados, los de menos rango. Entonces vemos de que ese concepto está bien arraigado entre ellos, de que el que es de mayor rango, el que tiene importancia, nosotros vamos a ser reyes, estamos para que nos sirvan y no podemos permitir que, o sea, él está en shock. ¿Cómo es posible que el que debemos servirle, al que se le debe servir porque es rey, nos está sirviendo a nosotros? En Lucas 22, versículo 27 dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa el mayor, es lo que está diciendo. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y después en Juan 13, Juan capítulo 13, versículo 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? En el 13, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Sigo en el 14, pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, el Señor Jesús les declara a todos lo que quiere de nosotros. Lo que quiere de nosotros es servir, porque nos está dando ese ejemplo. Él dice, no es mayor el que se sienta a la mesa, pero yo les estoy sirviendo. Y yo en esta mesa, en esta cena, yo soy el mayor, yo soy el Señor, yo soy el maestro, y ustedes lo dicen y bien dicen al hacer esa celebración. Es correcto, yo soy el Señor, yo soy el maestro, pero yo estoy aquí sirviéndoles. Porque lo que el Señor quiere de nosotros es que sirvamos.
Entonces, hermanos, como hemos leído en las Escrituras, el Señor Jesús nos dice claramente lo que yo he visto, tres cosas en estas Escrituras. Uno, que no somos más importantes que los demás, como en ocasiones nosotros creemos o asumimos. Cuando somos, no sé, hay ancianos de iglesias, pastores, ¿no? Hemos visto algunos ejemplos en todas partes del mundo que pierden la perspectiva y se sienten mayores. Ellos se ven a sí mismos como más importantes, pero el Señor no nos ve de esa manera. Sí nos ve como importantes, somos importantes, pero no más importantes que el otro hermano que está a la par. Dos, debemos ser humildes, o sea, debemos ubicarnos en quiénes somos y a quién servimos. Y el Señor quiere que sirvamos al prójimo. Estas tres cosas nos dicen que, pues, que debemos tener una óptica sana y realista de quiénes somos como hijos de Dios. Debemos ubicarnos en tiempo y en espacio y vernos como Él nos ve, como hijos de Dios, pero no más importantes que nuestro hermano que está a la par. También que debemos ser humildes, como nuestro Señor Jesucristo, que a pesar que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilló para lavarle los pies a sus discípulos, en un acto de servidumbre, pues, por el gran amor que tiene por ellos. Y dando un ejemplo, pues, un ejemplo de ser humilde, de servir, y que estamos en esta tierra para servir a nuestro Señor y a nuestro prójimo. Por esto, hermanos, yo los exhorto a que busquemos el rostro de Dios cada día y tengamos siempre como máximo ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.